Bueno, sí, pues hoy, aprovechando que mañana es el Día Internacional de los Archivos, pues el Ayuntamiento de Bigastro, siguiendo un poco pues las recomendaciones que hace la ONU en cuanto a puesta en valor del patrimonio cultural de los municipios, pues hemos decidido pues exponer todos los documentos que tenemos dentro del archivo histórico. Este proyecto, que gracias al trabajo que está haciendo Pascual, de recuperación tanto del archivo actual y corriente como del archivo histórico, pues lo que pretende es pues, apoyarnos en ese conocimiento de la historia de nuestro pueblo y fundamentado en estos documentos históricos para comprender mejor de dónde venimos y poder proyectarnos mejor hacia el futuro. Entonces el proyecto pues, se llama Construyendo Futuro, apoyándonos en el pasado. Esto, pues lo que hemos hecho es inaugurar esta vitrina que nos cedió el MARC de forma pues, gratuita para poder exponer esos documentos y de forma regular, de cada 3-4 meses iremos haciendo cambios y exponiendo pues, documentos que son de interés que Pascual pues, ha rescatado y dando una breve explicación de cuál es su origen, cuál es su procedencia, cuál era también pues, su motivo de existencia. Bueno, y vemos pues eso, pues entendemos que todo esto pues, nos hace pues, recuperar y todavía afianzarnos más en nuestra identidad, porque tenemos que tener claro que somos lo que hemos sido y seremos lo que nosotros procuremos desde donde venimos. Hay que ver, ¿te acuerdas que te lo dije? Digo, fíjate que Pascual, que no es un nombre habitual. No, por eso me ha sorprendido. Y en muy poco espacio de tiempo, o sea, tengo yo relación con muchísimos Pascuales. Por nada. ¿Verdad? Sí, sí, es una señal. Bueno, pues cuéntame tú qué documentos podemos ver, qué ver, qué conocemos a través de ellos y cómo ha sido el trabajo que has realizado. Sí, bien, como decía la señora alcaldesa, como decía Teresa, son documentos al final que nos dice cómo somos, nos identifican, nos hablan de nosotros, hablan del término, hablan del territorio en el que se asienta Bigastro. Entonces lo que pretendemos con esta exposición es, bueno, como decía Teresa, se va a renovar cada cierto tiempo y dentro de esa renovación de documentos, cada vez que se expongan documentos, pues van a tener un hilo conductor que nos cuenten una historia, ¿no? En esta primera exposición lo que se ha pretendido es hacer una exposición de documentos que cuenten un poco el origen del municipio, el origen en cuanto a territorio y a bienes, a construcciones que habían en el término de Bigastro a principios del siglo XIX. Estamos hablando del señorío, de la fundación de Bigastro, y encontramos dos documentos, uno de 1841, el otro de 1843, mismo contexto histórico, señorío, misma época, misma cronología, y cada uno nos cuenta una historia distinta. Uno de ellos nos habla del territorio, es decir, los caminos, las sendas, las carreteras para paso de carruajes que habían entonces, en qué estado se encontraban, cómo los llamaban, a quién pertenecían, si eran propiedad del cabildo, era propiedad del país en general. Y el otro nos cuenta los bienes que tenía el municipio por aquel entonces. Uno de los bienes es el molino, el histórico molino harinero de Bigastro. Incluso nos indica el precio, que por entonces ellos pensaban que tenía ese molino, un precio muy alto, que eran pues, más de 500.000 reales de vellón, una cifra importante para la época, y eso pues, nos quiere decir, y es lo que aportan al final los documentos, el valor que le daban a las cosas que habían entonces. Los documentos, igual que nos aportan información textual, nos aportan una información del contexto de la época a nivel social, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel cultural, a nivel religioso, y es lo que pretendemos con esta exposición, es hacerles llegar a los vecinos. O sea, te estamos contando una historia de tus antepasados, de tu pueblo, pero que repercute, historias que repercuten en el presente, en las historias de hoy día. Por ejemplo, el molino, como símbolo histórico de Bigastro, es algo que todavía permanece en la gente, ¿no? El recuerdo de aquel molino, pues, en representaciones, por ejemplo, en su escudo, ¿no? El escudo del propio pueblo. Esas historias tan presentes, tan actuales, tienen su origen hace muchos siglos. Y con estos documentos, gracias a ellos, entendemos por qué viene toda esa historia actual y por qué se le da ese valor. Un molino que entonces costara más de 500.000 reales de vellón era pues un molino muy importante para el pueblo, había costado mucho dinero, mucha inversión y se le valoraba. En la primera exposición nos contamos, digamos, el origen del municipio a nivel territorial, a nivel constructivo,
y a partir de aquí pues crecer, aportar conocimiento, como decía la señora alcaldesa, pues seguir construyendo futuro en base al conocimiento de ese pasado de Bigastro. Bueno, este proyecto, como otros tantos que estamos llevando a cabo desde el municipio, lo que pretende es poner en valor la identidad de Bigastro y darle una difusión a nivel internacional. Sabéis que hemos estado durante los últimos meses trabajando cuando celebramos el Día Internacional, el Día de Europa, que hicimos una exposición de nuestra banda tocando la octava sinfonía de Beethoven. También pues, este proyecto del archivo histórico está teniendo también repercusión en el Consejo Internacional de Archivos, que es un organismo a nivel internacional que participan 192 países y ponen en valor toda la cuestión del archivo con respecto a la historia y a la cultura de los territorios. Bueno, pues también os podremos facilitar el enlace de dónde está esa publicación, que para nosotros es un orgullo ver cómo nuestro pueblo tiene un reconocimiento a nivel internacional. A lo mejor tendría que haber puesto un foquito. Bueno, todavía nos falta, es realmente una joya. Ha encontrado una fotografía así un poco pequeña, pues lo que vamos a hacer es, al ampliarla, vamos a como a darle el aspecto de una litografía para, ¿no? Y entonces de esa manera se queda. Ay, ay, ay. Estás estupendísima. Sí, sí. Ya de cada uno de los documentos un poco pues poniendo, explicando de qué se trata.